Hugo Marietana es un gran psiquiatra y docente en la Facultad de Medicina de la UBA y especialista en psicopatías. Es decir, es un psiquiatra elevado que ha dedicado y focalizado el tema de la psicopatía y los psicópatas, de modo que es fuente de consulta valiosa siempre. Doctor Marietán, ¿cómo está, Hugo? Un placer hablar contigo y tu audiencia, Mario. Muchas gracias. Todos estamos hablando del asesinato de Villa Gesell, de Fernando, hace 3 años, a golpes, patadas, etcétera. Todos lo sabemos y lo seguimos constantemente, y esto ha erizado la piel de todo el mundo con muchísima razón. Por cierto, mientras se van desarrollando una tras otra las sesiones en el juicio que enfrentan 8 de aquellos, algunos fueron absueltos, aquellos que se llaman rugbyers, por llamárselos de alguna manera, porque jugaban en un club al rugby. Debe haber rugbyers de todo tipo, imagino yo, pero bueno, pero no pienso y espero que no personas de esa manera. ¿Cuál es tu visión, Hugo? A mí me gustaría hablar de dos cosas, para no repetir lo que casi sabemos de memoria, de hablar de dos conceptos, detalle, sí. de dos conceptos básicos para después encarar este asunto. Uno es el viejo concepto que había antes, hace muchísimos años, y implementado por el filósofo griego Aristóteles, que hablaba que la vida se producía por generación espontánea, ¿sí? Es decir, que se combinaban algunos elementos y aparecía la vida sin ninguna otra más razón que la cosa espontánea, sin preparación. Eso duró hasta 1600 y pico. Imagínate, de Aristóteles hasta considerar que había cosas que se generaban varios siglos, varios siglos, al 1600 y pico. Un italiano, y con un experimento recontra sencillo, puso carne en un recipiente destapado y después puso carne en un recipiente absolutamente tapado. Y entonces vio que en el recipiente destapado aparecían gusanos, o sea, había vida. Sí. Y en el tapado no. Entonces dijo, no, para nada. No existe la generación espontánea, porque si no, en los dos recipientes tendría que haber gusanos, y no lo hay. Bueno, sí, o sea que imagínate, del año 1600 ya sabemos que no existe la generación espontánea de las cosas. Y el segundo punto es que en los grupos de equipo, como vimos maravillosamente en este mundial, cuando dos equipos de competición acostumbrados a competir, como es por ejemplo los futbolistas, los rugbyers y todo ese tipo de grupos, en realidad están simbolizando una batalla, una guerra. O sea, como casi todos los deportes. exacta. Bueno, y entonces, si vos has tenido alguna instrucción militar o sabés algo de ese tema, en los grupos grupos militares, en grupos de los militares existen un sentido de cuerpo. Es importantísimo lograr, tanto en los equipos de fútbol o de rugby o de lo que sea, o en los militares, un espíritu de cuerpo, es decir, todos somos unos y unos nosotros somos todos. O sea, tenemos que lograr que esto funcione como un equipo. Si algo le pasa a alguien, todo el equipo tiene que responder sobre eso, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta estas dos cosas, que los rugbyers, ¿no es cierto?, tienen una formación civil, por supuesto, pero con método militar. Bueno. Entonces ahí sí vemos estos dos conceptos que rápidamente los vamos a analizar ahora, porque al principio de todo se hacía una exacerbación de la parte punitiva de esta noticia, y de hecho ahora también lo vemos, marcando así hasta el hartazgo y con lujo de detalles de qué manera unas personas, ¿no es cierto?,
golpeaban hasta matar a otra persona, ¿sí? Bien. Y entonces, la noción que estaban dando ellos, los medios, todos los medios, era que de pronto, ¿no es cierto?, había un muchacho y otras bestias, por generación espontánea, les aparecía una violencia letal y masacraban a otro pibe, a este pibe, ¿no? Sí. Y hablaban constantemente de que estaba este muchacho solo y de pronto aparecían espontáneamente estos 12 a reventarlos, ¿no? Recién ayer, en las audiencias del juicio, se vio que acá faltaba un elemento, como había hecho este hombre para destrozar la tesis de la generación espontánea. Recién ayer dijo una persona qué es lo que había pasado adentro del boliche, en el punto A de todas estas acciones que terminaban con la muerte de este muchacho, Báez. Y fue que hubo una pelea dentro del boliche, una pelea entre Báez, que golpeó muy fuerte a uno de estos Rabiers, ¿sí? Es más, lo dice, una trompada muy fuerte en el estómago a uno de ellos, ¿sí? Dan nombre y todas esas cosas, pero yo quiero eliminar todos esos conceptos, ¿no? O sea, acá con esto se mató el tema de la generación espontánea de violencia, que si de pronto te aparece a vos como humano un furor, ¿no es cierto?, destructivo inmediato y sin causa. Ahora vemos que el punto A es que algo hizo Báez, ¿no es cierto?, para generar esta reacción. ¿Y qué fue? Y ahora entramos al segundo concepto. Fue atacar a uno de estos guerreros del rugby, a uno, y lo golpeó salvajemente en el estómago, ¿no es cierto? Bueno. Y después eso motivó una reacción, ¿no es cierto?, desmedida y desmesurada y corporativa. Todo el resto de los rugbyers se sintieron golpeados de alguna manera y procedieron a la brutalidad salvaje de vengar a ese soldado que lo habían golpeado, ¿no? Quiero que se entienda el concepto. Se entiende perfectamente. Bueno, o sea, por eso el espíritu de cuerpo, por eso ahora es, como dicen ellos, ahora hay que hacerlo ahora. Y después este espíritu de cuerpo, no solamente explica por qué no lo mataron, lo golpearon salvajemente y de ese resultado se produce la muerte de Báez, sino que también se explica por qué guardan silencio. El manido pacto de silencio. Sí, ahí se explica perfectamente, porque son 4 delincuentes, sin formación militar, sin nada, y bueno, cada uno va a tratar de defenderse, porque son individuos que se juntaron para hacer un asalto, ponerle un crimen, lo que sea. Y entonces, para salvarse cada uno individualmente, entonces uno habla, acusa al otro y se produce, no sé, digamos, el derrumbamiento de uno de ellos y ahí se sabe todo. Pero acá no, acá hay un espíritu de cuerpo que ya dura bastante tiempo, que es la barrera del silencio, que lo pueden tener los militares, ¿sí? Eso ha pasado en muchos casos donde los militares se excedieron y han producido algunos crímenes por fuera, digamos, del hecho militar en sí, que mantienen estos códigos de silencio a cualquier costo, ¿sí? En Estados Unidos, en otros lugares. Y eso es lo que estamos presenciando ahora, ¿sí? Sí. Porque un foco muy atractivo y diferente, porque no son las patadas ni las cosas ni lo que escuchamos constantemente, sino también de alguna manera el origen. Exactamente. De lo que ocurre. Por eso yo quería decirte, Mario, que muchas veces ocurre esto. Cuando hay un hecho así tan desgraciado, porque nadie está discutiendo absolutamente nada de que fue una brutalidad impresionante, que han hecho una cosa realmente desmesurada, nadie está discutiendo eso y tampoco que merecen toda la pena que le den, nadie está discutiendo eso ni favoreciendo la visión de los rugbyers, sino que esto es una constante en mi trabajo que se llama
¿cómo se analiza un problema? ¿No? Yo estoy habituado a resolver problemas, ¿no? Y bueno, siempre tengo el método. El método consiste en mirar el problema y ver todos los factores que incidieron para que ese problema sea un problema y los elementos que participaron para la generación de ese problema. Entonces, habitualmente en los medios se ve la víctima y a partir de ese momento todo lo punitivo, ¿sí? Todo lo que hay que hacer, que es 50 años cada uno, todo lo que quieras, ¿sí? Pero no se ve el origen, qué pasó, por qué esta señorita murió en manos de este tipo, ¿no es cierto? ¿Por qué Báez, ¿no es cierto?, muere? Eso no se analiza nunca. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio que dice, no se puede victimizar a la víctima, pero eso es para la persona común y silvestre puede andar, pero para los investigadores no. Uno tiene que saber todos los factores. ¿Para qué? Por ejemplo, acá el caso Báez se peleó con este tipo. Entonces hay que transmitir también esa información. Báez, ¿no es cierto?, se agarró a patadas con uno de estos tipos, pero hay que tener cuidado porque uno no sabe a quién está pegando. Y entonces hay que transmitir esa información de, si vas a ser violento, cuídate porque vos no sabes a quién le estás pegando y quiénes van a responder por él, ¿sí? Es decir, eso se llama el enfoque preventivo, enseñar para que no se repita el hecho, ¿sí? Entonces esa es la idea. No es analizar por analizar morbosamente un problema, ni tampoco para echarle la culpa al muerto, sino para decir, tengan cuidado todos los muchachos del mundo, todos los muchachos de Argentina, cuando se van a pelear tengan cuidado con quién se van a pelear y por qué se van a pelear y hasta dónde uno puede, digamos, pelearse con alguien, ¿sí? Para evitar que de pronto a lo mejor cuando golpeas a este hombre, en el caso Báez, él creyó que estaba peleando con un tipo y resulta que estaba peleando con un grupo de rabias, no con un tipo. Claro. Esta deslumbrante y necesaria interpretación, el crimen ha sido espantoso, todos lo sabemos, lo vemos. Sí, eso lo conocemos todos. Flagrancia absoluta, pero pasaron cosas antes. Exactamente. Vos fijate, Mario, el otro elemento. Vos decís, pero bueno, estos hombres reaccionaron porque golpearon a uno de ellos, entonces se ofendieron, entonces por eso producieron esa reacción letal, ¿no? Pero si analizamos mejor todavía la noticia, en un momento los patovicas los sacan a los rabiar y los sacan como uno saca a un perro, agarrado, digamos, de la camisa, del cuello de la camisa, y lo arrastran a los rabier y lo sacan afuera como perros. Inclusive a uno creo que casi lo ahorcan y lo sacan a perros. O sea, hay un factor de violencia tremenda que ejercen los patovicas sobre estos muchachos y sin embargo, ¿sí?, los tipos no se la agarraron con los patovicas, ¿no? Porque ellos entendieron que eso era algo lógico. Si vos haces un despelote adentro, te pueden sacar, y esto es el trabajo de los patovicas, te sacan a patadas y te agarran el cuello como un perro y te sacan de ahí. Pero eso no generó una reacción tremenda contra los patovicas porque los agredieron a los rabias, casi todos, ¿sí? No, porque eso estaba dentro de la lógica del rugby. Cometés un error, bueno, te sacan un poco a patadas, ¿eh? Pero lo que hizo Báez no, porque Báez, ¿no es cierto?, se peleó con este muchacho adentro, le dio una trompada y parece que, entre comillas, la potencialidad de Báez era superior a la de este rugby, ¿no? Y eso sí lo consideraron una ofensa, porque habían atacado a uno de ellos, ¿sí? Por eso en un momento dado, cuando están haciendo esta masacre contra Báez, uno de ellos le dijo, a ver si pegás ahora. A ver si pegás ahora, le grita. Claro. O sea que reacciona a una cuestión de ofensa de grupo. Tocaron a uno, tocaron al grupo.
En cambio, a los tipos que procedieron mucho peor que el Báez, que lo agarraron del cuello, sacaron la patada de ahí, a esos no le hicieron nada porque ellos comprendieron que no alteraba su dignidad de cuerpo. Claro, sí, porque evidentemente lo que nos estás contando, doctor Marietán, que nos estás aclarando tantas cosas. Un Pato Vica no suscita simpatía, sí, en general, pero sin Pato Vica, por lo visto, se producirían matanzas dentro de los boliches. Claro. Y el trabajo de esta gente es cuidar la disciplina interior para que no se produzcan esas masacres, ¿sí? Claro. O sea que los asesinos afuera admitieron ser echados, como lo echan de la cancha el árbitro. Exacto, tarjeta roja. Tarjeta roja, sí. Entonces eso sí admitido porque está dentro de las reglas posibles, ¿sí? Ahora, que golpeen a uno, sí, es una ofensa, ¿no? Y es una ofensa para todos. Y por eso esta conducta militar, ¿no? Que ellos están acostumbrados, ¿no? Cualquiera que haya hablado o haya tenido contacto, comunicación con los rugbyers, o un simple, no, simple es una disminución, o un integrante de un equipo de fútbol, ellos proceden como militares, ¿no? Y se da la batalla simbólica de 11 contra 11, y el trofeo es colocar la pelota dentro del arco, por ejemplo, ¿no? Pero es una lucha, es una guerra, es una batalla simbólica. De lo que se habla en el vestuario, ni una palabra. No. Y dicen esto, ¿no es cierto? Lo que pasa en el partido queda en el partido. Así es. Doctor Marietán, una vez más hemos tenido la suerte de conversar con vos. Estamos agradecidos. Un placer para mí hablar contigo y tu gente. Y bueno, nos veremos en el próximo lamentable suceso. Eso sí, o tal vez hay pocas posibilidades, o tal vez en algo otra circunstancia. Sí, más. Un abrazo y gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. El doctor Hugo Marietán es un eminente psiquiatra. Estudia, como se suele decir, de tiempo completo las psicopatías. En este país ha reparado lo que hasta ahora no se ha visto. Uno decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, tenemos que llamarlos como rugbyers y no simplemente asesinos violentos, una patota? Porque sí, porque el grupo de rugbyers funcionaba como una corporación, como un solo cuerpo. Todos para uno y uno para todos. Y allí viene este horrible crimen que espeluzna a un país por estas horas.